Bienvenidos a este evento organizado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Les saluda Danilo Vélez, parte del staff del IEP, que es un centro de estudios que se ha dedicado por cerca de 30 años a la promoción de las ideas liberales clásicas. En este encuentro se abordarán las 5 propuestas de la iniciativa Foro Libertad y Prosperidad. Y para ello tendremos en nuestro panel al doctor Pablo Lucio Paredes, al economista Javier Andrade Espinosa, al economista José Lo Andrade Rada. A cada uno de nuestros expositores los presentaré oportunamente previo a su intervención. Antes de empezar, quisiera agradecerles a las instituciones que participan como coorganizadoras de este evento. Atlas Network, la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos, Estudiantes por la Libertad, Ecuador, The Bastiat Society of Guayaquil, y en especial a las universidades que nos han acompañado como aliados estratégicos. La carrera de Economía de la Universidad de Cuenca, la Escuela de Economía de la Universidad de la SUAY, la carrera de Economía y Club de Debate de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca y la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. En este momento le daré paso al doctor Luis Tovar Pesantes para que nos dé unas breves palabras. Él es director de la carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. Muy buenas tardes, doctor Luis. Muy buenas tardes, Danilo. Muy buenas tardes a los amigos panelistas, al doctor Pablo Lucio Paredes, al economista José Lo Álvarez, algunos amigos que los veo acá, Carlos, Javier, Daniel. Muy buenas tardes en este conversatorio que es muy importante. Como economistas, como estudiantes de economía de las carreras afines de la economía, consideramos que es muy importante la toma de decisiones. Y para tomar decisiones debemos estar correctamente informados. Una de las maneras de estar correctamente informados es a través de estos conversatorios, en donde escucharemos diversos criterios, de diversas tendencias, obviamente, y sobre todo un tema trascendental del Estado y la economía. Nada más de mi parte, la bienvenida a todos los chicos, estudiantes de las diversas carreras de Cuenca. Una buena tarde y una buena conferencia. Muchas gracias a todos por su invitación. Muchas gracias, doctor. Ahora le doy la palabra al economista Carlos Rivera Bautista, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Muy buenas tardes, economista. Buenas tardes. Efectivamente, un saludo afectuoso al doctor Pablo Lucio Paredes, a los otros panelistas, así como a los organizadores del evento y demás compañeros de las universidades de Cuenca como Lucho, en el cual nos hemos integrado a esta tarde para reflexionar, para escuchar las reflexiones sobre el crecimiento económico, sobre las propuestas de reformas estructurales que probablemente debe iniciar el Ecuador para tener una década próspera, evidentemente donde mucho se puede discutir, donde las visiones pueden ir desde el keynesianismo puro hasta el liberalismo puro, y pasando precisamente por lo ecléctico y la visión pragmática de la economía que va predominando en el tiempo. Más bien, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel, de este foro, y definitivamente creo que son estos encuentros los que deberían repetirse permanentemente porque encausan el pensamiento de la sociedad, ¿no? Son poderosas herramientas para ir culturizando a la ciudadanía, evitando la satanización de ciertas ideas, ¿no? Y eliminando ciertos mitos que tanto daño le hacen al país. Muchas gracias. Gracias a usted, economista. En este momento le doy la palabra a Juan Piedra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad de la SUAY. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Danilo. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a todos los panelistas que se encuentran el día de hoy con nosotros, a todos los invitados, profesores y alumnos que nos están acompañando desde la Universidad de la SUAY, desde Cuenca en general y desde todo el país. Como representante de los estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad de la SUAY, estoy muy grato por su presencia y bienvenidos a este evento muy interesante donde se tratarán temas actuales, temas de coyuntura y sobre todo temas que nos interesan a todos como economistas de nuestro país. Muchas gracias y esperamos su participación. Gracias, Daniel. En este momento le doy la palabra a Sebastián Poma,
representante del Comité de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. Buenos días, Sebastián. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación que se nos ha realizado y en segundo lugar, emitir mis felicitaciones por este magnífico evento que se ha preparado. Yo creo que, si bien es cierto, son temas específicos de economía, pero esto no deja de lado que la juventud deba de prepararse en ciertos aspectos, ya que esto es lo que decidirá en lo posterior el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias y nada más. Continuemos. Gracias, Sebastián, y nuevamente gracias a todas las instituciones que nos han ayudado a organizar este evento y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, ahora sí, daremos inicio al ciclo de conferencias. En este momento nos acompañará el doctor Pablo Lucio Paredes con el tema sobre la reforma del tamaño del Estado. El doctor Pablo Lucio Paredes es doctor en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y docente de esta misma universidad. Ex asambleísta constituyente, promotor del contrato social por la educación y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Muy buenas tardes, doctor Pablo Lucio, el espacio es suyo. Muy buenas tardes, un gran gusto saludar a los amigos de Cuenca. Espero que en una próxima oportunidad, no demasiado lejana, podamos vernos en Cuenca y no virtualmente. Pero por ahora estamos en esto y es un gusto poder compartir estos 10 minutos de conversación. Y como se acaba de señalar, creo que en el país es muy importante poder discutir los temas, poder polemizar en el sentido positivo de la palabra, que a veces en el Ecuador tratamos de evitar. Cada uno se pone en su esquina y no hay realmente debates de fondo sobre los temas. Y al final en el Ecuador tenemos que llegar a cierto tipo de acuerdos básicos sobre los temas importantes de la sociedad ecuatoriana, temas que justamente el Foro Libertad y Prosperidad ha planteado. Puede haber otros temas también, pero el Foro ha planteado 4 o 5 temas fundamentales. Uno de esos es el rol y el tamaño del Estado. Y yo creo que siempre debemos volver a lo fundamental en la economía, que es el tema de la productividad. Ese es el tema fundamental del desarrollo de las personas, de las empresas y de los países. La productividad es simplemente cuánto valor generamos utilizando los recursos que utilizamos, ¿no? Y un país es más rico cuanto más productivo es decir, mejor utiliza sus recursos. Y en particular, qué tan bien o qué tan mal, qué tan productivamente utilizamos los recursos del Estado, que en definitiva no son recursos del Estado, sino son recursos de todos nosotros. Y siempre me gusta precisar que cuando yo hablo de productividad me refiero a 3 aspectos fundamentales de la productividad, que es productividad económica, productividad social y productividad institucional, es decir, que también utilizamos los recursos para empujar mejores instituciones, para empujar mejor economía y para empujar un mejor entorno social. Creo que eso es fundamental en el país. Y entonces cuando hablamos del gobierno y los roles del gobierno, yo creo que siempre hay que dejar de lado ciertos roles que se intenta atribuir al gobierno, pero que no lo son. Se dice, pero es que el gobierno crea empleos. No, el gobierno no crea empleos. Para crear empleos, el gobierno tiene que haber quitado dinero a través de los impuestos u otros mecanismos. Tiene que haber quitado recursos a la gente. En consecuencia, la gente deja de utilizar esos recursos en consumo, en inversión, en lo que sea, que a su vez generarían empleos. Y al ir esos recursos al Estado, el Estado crea empleos, pero ha destruido otros empleos. Entonces, la función del Estado no es crear empleos. Tampoco la función del Estado, como a veces se dice, es generar actividad económica. Ese tampoco es el rol del Estado. Porque nuevamente, al cobrar impuestos y otras cosas, está quitando actividad privada y está generando la actividad estatal. Entonces, en neto, el Estado su rol no es generar actividad económica tampoco. Porque si medimos en términos de productividad, es obvio
que los empleos y la actividad que genera el gobierno son de menor productividad que los que ha eliminado en el sector privado. Pero siempre hay que recordar que el problema que tenemos en este tipo de análisis es que los empleos y la actividad económica que genera el Estado la vemos, pero los empleos y la actividad económica que destruyó en el sector privado no la vemos, ¿no? Y entonces por eso decimos, el Estado generó empleos y actividad económica. Entonces es un tema muy, muy importante. Todo ese tipo de cosas que se dicen son necesarias en el gobierno, no lo son. ¿Cuál es el rol del gobierno? Obviamente no tenemos aquí el tiempo para discutir los roles del gobierno, pero conceptualmente son básicamente las cosas que nosotros individual o en grupo, colectivamente, no podemos hacer y le encargamos a alguien que lo haga, que es el gobierno. Por ejemplo, el típico caso es la defensa. ¿Podemos nosotros individual y colectivamente organizar la defensa? No creo que podamos hacerlo, ¿no? Tal vez esforzándonos, pero no creo. ¿Sí? Entonces le encargamos a alguien y le damos los recursos para que lo haga a nombre de todos. Esas son las actividades que el Estado debe realizar, las que nosotros individual y colectivamente no podemos hacer por nuestro lado. Esas son, y ahí podemos hacer un listado, unos pondrán un poco más de cosas, otros pondrán un poco menos de cosas, pero fundamentalmente es eso y no es, como decía hace un momento, ni el empleo, ni la actividad económica, ni ninguna de ese tipo de funciones. Vale la pena, ya que estamos hablando del gobierno, recordar algunas cifras fundamentales en el caso ecuatoriano, y quizás la más importante, porque es la que nos da un poco la perspectiva, es que el Estado ecuatoriano gasta, y estoy redondeando, 36.000 millones de dólares al año, lo cual significa 100 millones de dólares diarios. Esa es la magnitud del Estado. Entonces piensen ustedes, 100 millones diarios, y háganse la pregunta cuando en los gobiernos nos dicen es que la plata no alcanza. Por eso hay que cobrar más impuestos, por eso hay que endeudarse, una serie de cosas. Uno dice, caramba, 36.000 millones, 100 millones diarios. Y los ecuatorianos sentimos que recibimos del Estado algo que vale 100 millones de dólares diarios. Creo que evidentemente no es así, ¿no? Si vemos en temas familiares, quiere decir que cada familia ecuatoriana recibe alrededor de 30 dólares diarios del gobierno, entre comillas, ¿no? Si el gobierno supuestamente le está entregando bienes y servicios que valen 30 dólares diarios a cada familia, evidentemente no recibimos eso, lo cual muestra la bajísima productividad de las actividades del Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el Ecuador? Tenemos como primera prioridad bajar el gasto público en todas las cosas fundamentales que son de baja productividad, que son inútiles y que en muchos casos no solo que son de baja productividad, sino son de nula y negativa productividad. Piensen ustedes en un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo pago 100 dólares de impuestos y dejo de hacer cosas por 100 dólares. Dejo de hacer cosas en mi empresa por 100 dólares porque le tuve que dar al gobierno. El gobierno con eso contrata funcionarios públicos cuyo rol es inventarse tramitología. No estoy diciendo que todos están en ese rol, pero una parte está en ese rol de inventarse tramitología y no es por culpa de las personas en sí mismas, sino por la lógica de funcionamiento del gobierno. Entonces el gobierno recibe mis 100 dólares, contrata personal para inventarse tramitología y con esa tramitología vienen a controlar y a molestarme a mi empresa. Y entonces mi empresa se ve afectada por toda esa tramitología. Entonces resulta que yo pagué mis impuestos para que al final con ese dinero me vengan a impedir o dificultar mis propias actividades. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿No? Entonces ahí la productividad es poca, no. La productividad es nula, no. La productividad es simplemente negativa. Porque yo pagué para que me compliquen la vida a mí mismo. Entonces la productividad es negativa. Entonces hay que bajar el gasto público en todas las actividades que son inútiles, no productivas, etcétera. Y el pretexto no puede ser ni la creación de empleo, ni mantener la actividad económica, porque los privados se van a encargar de eso cuando el Estado sea más pequeño. Y por el lado de los impuestos hay que reflexionar. Se ha propuesto en el Ecuador que hay que subir el IVA. No creo que hay que subir el IVA. Se ha hablado del impuesto a la renta. Lo que hay que hacer en el impuesto a la renta en el Ecuador es más bien bajarlo, pero bajarlo bajo un criterio, bajarlo de tal manera que todos paguen lo mismo todo el tiempo. Es decir, no tiene ningún sentido
que el exportador se beneficie en relación al panadero, porque se dice que el exportador es más importante que el panadero. ¿Cómo así? El exportador es importante y el panadero también. Entonces ambos tienen que pagar el mismo impuesto y no es que hay que darle ventaja al exportador en relación al panadero. O el que invierte estos 2 próximos años se le da una serie de ventajas en relación al que invirtió hace 2 años o el que va a invertir dentro de 2 años. ¿Por qué? El criterio debe ser, todos deben pagar lo mismo en todo momento. Esta debe ser la lógica del impuesto a la renta y debería bajar el impuesto. Y por último, en el Ecuador también hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, que es una barbaridad. ¿Cómo se puede lograr estas cosas? Pues termino en 30 segundos, simplemente diciendo que hay que aplicar lo que se llama el presupuesto base cero. Es un concepto, como señala la palabra, presupuesto base cero, es un concepto muy sencillo, difícil de aplicar, ciertamente, pero hay que hacerlo, que es arrancar haciéndose la pregunta, todas las actividades públicas, someterlas a juicio, es decir, esta actividad hay que eliminarla porque no es útil. Ah, pero ya tiene 10 años. Bueno, no importa que tenga 10 años o 50 años. Si no es productiva, hay que eliminarla. Y entonces tenemos que hacer una revisión de cada uno de los gastos públicos, haciéndonos las preguntas, ¿para qué aporta a la colectividad? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su productividad? ¿Cuál es su utilidad? Ese es el tema de la presupuestación. Base cero es un gran desafío para el Ecuador, pero tenemos que enfrentar ese desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Lucio Paredes. En este momento nos acompañará el economista Javier Andrade. Él es director de estudios en la Cámara de Industrias de Guayaquil, economista con maestría en Economía y Dirección de Empresas en la ESPOL, docente en la Universidad Santa María Campus Guayaquil y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Él nos estará presentando la propuesta de reforma laboral para incluir a todos y también la de un país de propietarios trabajadores. Javier, por favor, adelante. Muchas gracias, Danilo, por tu presentación. Buenas tardes con todos. Agradecido con la invitación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y de todas las prestigiosas universidades de la ciudad de Cuenca que hoy intervienen, así como un saludo especial a sus estudiantes y docentes. Aunque el orden que decía Danilo fue el contrario, me voy a permitir con la venia de los organizadores, más bien primero hablarles de la reforma al sistema de pensiones y luego lo que sería una reforma laboral para incluir a todos. En lo que se refiere al tema de pensiones, siempre es bueno tener una referencia muy puntual y ustedes pueden ahí googlear lo que son los esquemas Ponzi o estos esquemas piramidales, en los que básicamente se basan en un pago que se realiza a los que están en la parte superior de la pirámide con lo que ingresa en la parte inferior de la pirámide. Estos esquemas Ponzi son por lo general prohibidos por la ley y muchas estafas a nivel internacional, inclusive local, tipo Pulifaz, tipo Notario Cabrera en los años 2005 más o menos, se basan en estos esquemas Ponzi. Y reitero, son prohibidos por la ley. El gran detalle es que el sistema de pensiones de reparto que tiene el Ecuador y muchas otras sistemas de pensiones alrededor del mundo se basan justamente en este esquema Ponzi, porque depende mucho de que la base de la pirámide sea amplia, es decir, los jóvenes que están aportando, o la gente que está aportando, mejor dicho, para poder pagar luego a la gente que se jubila año a año, mes a mes, y con eso, lamentablemente, estos sistemas tienden a la quiebra. Tienden a la quiebra y dependen cada vez más de los subsidios del Estado, justamente porque la pirámide poblacional ha cambiado. Y ahí está un ejemplo de lo que ocurrió en España, donde ustedes ven en los años 1900 que la pirámide tiene esa forma precisamente, y luego se va haciendo más angosta en la base y más ancha en la cúspide, porque va aumentando la esperanza de vida, porque la gente, lógicamente, enferma menos, y también porque la tasa de natalidad se va reduciendo. Y Ecuador no es la excepción. En Ecuador, y estos datos son de los últimos 5 años, la tasa de crecimiento de los jubilados es del 8%, mientras la tasa de crecimiento de la gente que está aportando, o la gente que se suma a aportar, es apenas el 2%. No estamos cerca todavía de llegar a esos problemas poblacionales o generacionales que hay en otros países, pero hacia allá llegaremos tarde o temprano. Más allá de todo lo que escuchamos hoy en día del IES
y todo lo complicado que nos resulta hacer negocios con este tipo de institución, sobre todo en el tema de jubilación. Y la idea justamente y la propuesta se basa en que pasemos de un edificio que a lo mejor está ruinoso, de que nos presenta muchas ineficiencias, y que nos mudemos con nuestros recursos, en la medida de lo posible, a un edificio que justamente nos brinde todas esas funcionalidades que requiere un tema tan delicado como la jubilación. Y también el tema de salud, lógicamente, pero aquí más que nada estamos hablando del llamado fondo de pensiones. Por eso la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad tiene que ver con la posibilidad de que, si así lo decidimos, migremos hacia un sistema de pensiones de capitalización individual, que funciona como una cuenta de ahorro que cada uno tiene, no este sistema de reparto o caja común en la que es muy difuso saber a ciencia cierta cuánto estamos ahorrando, que además también entra en competencia para administrar estos fondos las empresas privadas, las administradoras de fondos, como sucede en más o menos alrededor de 30 países en el mundo. Además, en un marco de competencia, que lógicamente y bajo las regulaciones que se establezcan y que sean viables, que también se dé la incursión de muchas de estas aseguradoras de fondos privadas, ¿no? Muchos no estamos hablando tampoco de 200 o 300, estamos hablando de un número que haga eficiente el sistema. Y además, en los términos del seguro de salud privado, en lo que hoy en día se aporta parte de lo que el patrón y también el empleado realiza, también tenga la posibilidad la gente de escoger un seguro de salud privado. Lógicamente que me dé más funcionalidad y que permita competir con el seguro que actualmente existe y que está solo bajo el monopolio del IES. Me refiero en términos de lo que la gente puede aportar, que es algo obligatorio. Este sistema de pensiones de capitalización individual justamente privilegia, por decirlo al 100%, lo que son las libertades individuales, porque nos permite, si deseamos cambiar el sistema, nos permite escoger quién administra los fondos, nos permite ahorrar inclusive voluntariamente un valor más allá del que se estipule, tal vez por ley o de forma obligatoria, y también inclusive nos podría permitir escoger la modalidad de jubilación. Y nos presenta estos beneficios que estamos viendo ahí. Nos quejamos mucho de cuán politizada está actualmente la seguridad social, el tema de pensiones, cuánto le debe el Estado también al sistema de pensiones. También el tema de responsabilidad individual, porque yo puedo saber exactamente hacia dónde destino mis ahorros y poder aumentar ese ahorro en la medida que yo espere en un futuro una mejor pensión. También, y hace un momento lo decía Pablo Lucio Paredes, ¿no? Hay que definir bien los roles del Estado. Realmente el rol del Estado propiamente debería ser administrar pensiones, comportarse como un Estado empresario o dedicarse más bien a las actividades más fundamentales que los privados no pueden hacer si se ponen de acuerdo. Se vela también por la justicia intergeneracional. También esta institución tan importante para el desarrollo que es la propiedad privada se potencia al tener cada uno el control de nuestros ahorros. Además nos da transparencia, nos da seguridad y se genera un círculo virtuoso de ahorro e inversión que también siempre es beneficioso, ya que todo este ahorro de la gente se ve canalizado justamente a financiar, entre muchas cosas, actividades privadas para generar un rendimiento para estos fondos. Aquí algunos datos que, para no alargarme mucho, para entrar en otro tema, justamente están de cómo el ahorro va creciendo en estos fondos de pensiones en los países que lo implementan. Hay el caso de 4 países en la región, de también cómo aumenta el PIB per cápita y también cómo resulta, y es un gráfico inferior derecho, de cómo resulta también en un incremento de las posibilidades de financiamiento para las empresas, por ejemplo, cuando emiten papeles de deuda para invertir en esos recursos. Eso en cuanto al fondo de pensiones es totalmente un cambio de paradigma, definitivamente. Siempre hay que ver qué cosas caen en términos de ley, qué cosas caen en términos también inclusive a nivel constitucional, pero lo clave es el concepto y que a estas alturas es necesaria, sumamente necesaria, una reforma estructural en este problema tan serio y que muy poco se habla en muchos casos, como es el sistema de pensiones en el Ecuador. Y algo que va muy atado al tema de pensiones, porque lógicamente mientras más trabajadores formales existan, también más posibilidades de que este flujo de ahorro e inversión sea mejor canalizado. Es clave. Por eso en algunos países estas reformas de pensiones del tipo que propone el foro van atadas también a una reforma laboral. Una reforma laboral que permita incluir a todos. ¿Y a qué me refiero con todos? Y aquí vemos, ustedes están viendo estas cifras, justamente lo que es los datos del INE
en proporción de cuánta gente tiene un empleo adecuado, un empleo inadecuado y desempleo. Sin caer en las definiciones que ustedes las pueden encontrar en la página del IGNI y las podemos ver en cualquier momento, digamos que la meta es tener empleo adecuado, un empleo en que trabajemos al menos 40 horas a la semana o al menos ganemos el básico, que hoy en día es $400. El problema para Ecuador, y por eso aquí pongo una línea roja yo antes de lo que significa la crisis de COVID-19, es que cuando ustedes ven la tendencia de este gráfico, es un problema estructural, es un problema de fondo, en la que ¿qué ocurre? En promedio, en 12 años, de cada 100 trabajadores, apenas 43 tienen un empleo adecuado. Y la mayoría, que son 57 de cada 100, no lo tienen. Es decir, o tienen un empleo no adecuado, que es la gran mayoría dentro de ese 57%, o tienen desempleo. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas. Imagínense esa cifra, 5 millones de personas, prácticamente la tercera parte de la población del Ecuador y más de la mitad de la población económicamente activa, que no tienen acceso a un empleo, ya sea formal o un empleo que les brinde mejores oportunidades para crecer. Y luego ya vienen los datos que sabemos de pandemia que se han recrudecido y más allá de que actualmente el INE no revela sus cifras de empleo a diciembre, reitero, este problema es un problema de largo plazo. Ahora, ¿cómo cambiarlo? Porque lamentablemente el Código de Trabajo, que ya tiene prácticamente 80 años, el Código de Trabajo sobre todo privilegia a quienes tienen trabajo formal, a quienes tienen empleo adecuado, pero se ha olvidado totalmente de quienes no lo tienen. Es decir, se ha olvidado totalmente de la gran mayoría. Entonces necesita reformas laborales que vayan encaminadas a que, respetando los derechos humanos fundamentales, justamente se puedan poner de acuerdo el empleador y el trabajador de qué forma contratar. Si quiero hacer un contrato laboral a plazo indefinido, a plazo fijo, por horas, que depende de la actividad económica, que depende del nivel de experiencia que cada trabajador tenga, eso va a permitir justamente incorporar a estos trabajadores que hoy en día no tienen esa oportunidad. O sea, un paso fundamental, hacer toda una dinámica laboral de contratos que permita que esta gente se pueda sumar a esta necesidad tan importante que es encontrar un trabajo. Segundo, y no solo lo dice el IEP, no solo lo dice el Foro de Libertad y Prosperidad, tiene que ver mucho con inclusive estudios internacionales que dicen que los dos principales problemas en el Ecuador son el salario básico o el salario mínimo desligado a la productividad. Proponemos que esté totalmente ligado a productividad y que sea una relación bipartita entre trabajador y colaborador y se pongan de acuerdo, entre colaborador y empleador y se pongan de acuerdo. Y también el tema de los costos de despido. Ecuador tiene los costos de despido más altos de la región. Entonces, ahí también tiene que haber una reforma en que haya una fórmula posible que permita también contratar, porque el problema es que un costo de despido alto hace que sobre todo los microempresarios, los emprendedores, se les haga muy complicado contratar más personal. Porque si por alguna situación ese trabajador no termina cumpliendo las expectativas, va a ser muy costoso para mí sacarlo. Entonces, como yo tengo ese riesgo, mejor no lo contrato. Y vemos que la naturaleza del emprendimiento en Ecuador son de micronegocios que tienen solo un trabajador, que es el emprendedor, y que tienen muy poco nivel de innovación. Justamente estas rigidezes laborales impiden que eso ocurra. Y para esa parte del mercado laboral, que son los más jóvenes y muchos aquí presentes, que es donde se concentra la mayor cantidad de desempleo y de empleo no adecuado, también que haya contratos que permitan, basados justamente en una relación ganar-ganar, que si el estudiante quiere ganar experiencia, quiere dar sus primeros pasos en el mercado laboral, se puedan hacer. Y que tal vez ese régimen laboral sea distinto al tradicional. A esto me refiero también con menos horas o tal vez con algo menos de salario que lo que el básico significa. Indudablemente la meta de todos va a ser siempre ganar más, pero yo creo que lo principal es encontrar trabajo. Y vamos a estar todos de acuerdo que en la actual situación que tenemos de riquezas laborales va a ser cada vez más complicado. Y es una necesidad apremiante que tienen todos los ecuatorianos. Ese es mi aporte en cuanto a las propuestas del foro. Muchas gracias y quedo atento a preguntas al final si así lo requieren. Muchas gracias, Javier. Les recordamos a las personas que nos acompañan que al finalizar las intervenciones con nuestros expositores tendremos un espacio para sus preguntas y reflexiones, las cuales las pueden dejar en el chat de aquí de Zoom
o también en los comentarios para las personas que nos acompañan en Facebook. En este momento nos acompañará el economista José Lo Andrade Rada. Él es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, maestría en Economía de la Escuela Austriaca obtenido en la misma universidad, y asimismo es miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Él nos estará comentando sobre las propuestas de internacionalización del sistema financiero y apertura comercial. José, por favor, adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la introducción, Danilo. Agradezco a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Empezando por mencionar que, en cierto modo, esta reunión, este espacio de reflexión con ustedes tuvo su génesis cuando algunos meses atrás conversara con Marcelo Vázquez y él nos pusiera en contacto con Carlos Rivera, a quien agradezco y saludo desde acá. Desde luego, pues en el mismo instante que contamos con varias universidades en la ciudad de Cuenca, me hace sentir a mí en especial muy bien, y espero que esta no solamente sea un evento más, sino el inicio de muchas otras relaciones y eventos que podamos tener junto a ustedes. Así que aquellos que estén interesados en sostener algún tipo de reunión diferente, de seminario diferente, en torno incluso a otros temas, pero de naturaleza económica sobre todo, estamos prestos a hacerlo. También me siento muy halagado de compartir panel con Pablo Lucio Paredes y Javier Andrade. A todos, bueno. Dicho esto, quisiera empezar con lo siguiente, ¿no? Si hay algo que explica de alguna manera importante el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad, diría yo, es el comercio. Y por ese mismo motivo es que desde el Foro Libertad y Prosperidad estamos impulsando una reforma que, digámoslo así, amplíe nuestra integración con el resto del mundo, que mejore nuestra relación comercial con el resto del mundo. ¿Y cómo se hace esto, básicamente? Se hace a través de la firma de acuerdos comerciales, se hace a través de la reducción de aranceles y se hace a través de la reducción de aquellos elementos que impiden que nosotros podamos comerciar con otras economías, con otras sociedades, con otras empresas, con otras personas. Desde el inicio de la historia de la humanidad, bueno, las primeras civilizaciones se organizaron en torno a lugares donde había buen clima, donde había agua. Recuerden el tema de la cuenca del Nilo, estoy hablando de Egipto, del Tigris y el Éufrates, en el caso de Mesopotamia, ahí estaba el Imperio Persa, luego fueron los partos, luego fueron los, en la actualidad ese es el territorio de Irak, de Irán, de ese sector del planeta. Pues lo cierto es que las sociedades prosperaron en torno a buenos climas. Ya, ahí donde había agua, habían sembríos, donde habían sembríos y producción adecuada, pues las poblaciones crecían. Y sin embargo, durante gran parte de la humanidad, nosotros estuvimos muy atados a una suerte de cómo estaba el clima a nuestro alrededor. Por eso es que los primeros dioses de los que se suele hablar tienen que ver precisamente con el agua, con el aire, con el fuego y ese tipo de cosas. Sin embargo, a partir del último cuarto del siglo XVIII, el comercio internacional se intensifica de una manera tan bárbara a través de una serie de invenciones que se dieron, por ejemplo, la máquina de vapor, más ferrocarriles, bueno, barcos que trasladaban bienes de un lugar lejano a otro. Es decir, dejamos de depender del clima para pasar a depender del prójimo. Ese momento de la historia dio lugar a que nos desarrollamos, crezcamos, aumente la expectativa de vida y aumenten un sinnúmero de cosas. Es por ese motivo, entre otros, que el comercio es de vital importancia. De hecho, desde el mismo tiempo de la Grecia antigua, Grecia prospera en un entorno de comercio. Era una ciudad-estado muy comercial. Ya el tema de los griegos, ellos comerciaban esto que da lugar al aceite de oliva, ¿ya? Y en suma, en medio de esa prosperidad y estar en un lugar estratégicamente situado, el comercio les trajo a ellos intercambio de ideas, intercambio de creencias, intercambio de conocimientos, intercambio de bienes. El comercio trae aparejado un sinnúmero de beneficios. Por eso, ¿qué necesitamos en este momento como Ecuador? Pues básicamente necesitamos firmar un acuerdo comercial para empezar con aquel socio con el cual más comerciamos, en este caso con Estados Unidos. Otro, debemos unirnos a esta Alianza del Pacífico, ya que nos acerca a un mercado de compradores potenciales muy importante.
da la casualidad de que los ecuatorianos suelen decir, mira, si yo tengo un negocio, pero la gente pasa caminando porque no tiene recursos. ¿Qué más que ampliar nuestros mercados hacia estos lugares, ya, y poder vender en esas sociedades donde hay gran poder adquisitivo? Los acuerdos comerciales, mis amigos, nos traen un sinnúmero de beneficios. Entre ellos, a los inversores, que los necesitamos, y a los empresarios del exterior, que los necesitamos, les otorga seguridad jurídica. Un acuerdo comercial no solamente te dice puedes traer tu producto al Ecuador y del Ecuador al resto del mundo. Te dice, en caso de discrepancia, en caso de algún problema, estos problemas se pueden resolver en una corte en un lugar diferente, ¿ya? En un lugar preestablecido, que le convenga a ambos. Es una especie de mediación en caso de conflicto. Y en el Ecuador no tenemos esa certeza jurídica que es necesaria para atraer capitales. De tal manera que un acuerdo comercial nos brinda ese entorno adecuado de reglas que son necesarias para atraer capitales hacia el Ecuador. Eso nos trae un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial también amplifica o mejora la oferta local de bienes. Es decir, a la oferta ecuatoriana se suman los bienes de la otra sociedad. ¿Y qué pasa cuando aumenta la oferta de un producto en una sociedad? Pues sencillamente tienden a bajarse los precios de los productos y con eso afectamos de manera positiva precisamente a la gente más pobre del país. Otra cosa que te trae un acuerdo comercial que hace que se reduzcan los aranceles es que tú puedas importar de una sociedad diferente bienes de capital, herramientas o maquinarias para producir en tu país. Cuando eso sucede, es decir, cuando se puede importar a más bajo precio, el resultado directo es que cae el costo de producción nacional. Y cuando cae el costo de producción nacional, automáticamente estamos incidiendo en eso que se llama ser más competitivo. Primero, producimos a más bajo costo, vendemos a más bajo costo. Y en los mercados internacionales en los que comerciamos, en los que tenemos acuerdos comerciales y aún en los que no tenemos acuerdos comerciales, llevamos nuestros productos fabricados a más bajo costo, ¿ya? Y por lo tanto vendidos a mejores precios. En ese momento nos volvemos competitivos a nivel internacional y eso a su vez redunda en volver a atraer más capitales hacia el Ecuador. Es decir, el acuerdo comercial o la reducción de aranceles o la eliminación de las trabas que impiden el comercio nos hacen avanzar hacia adelante, generando de esta forma una especie de círculo virtuoso que no solamente mejora la economía de las empresas, sino que mejora la economía de tu familia. Porque de una manera directa o indirecta, todos en esta nave llamada Ecuador nos beneficiamos del comercio cuando este es abierto y cuando este de aquí se promueve de la manera adecuada. Desde esa perspectiva, acuerdos comerciales, reducción de aranceles y reducción de las normas que impiden el comercio internacional es una de las propuestas que nosotros promovemos con muchísima fuerza. Otra es la de la internacionalización de la banca, que en cristiano, bueno, estoy hablando entre economistas mayoritariamente, incluso con algunos amigos de la Facultad de Derecho o de la carrera de Derecho de la Universidad Católica, pero en blanco y negro es traer más banca al Ecuador. ¿Y qué pasa si vienen más bancos al Ecuador? Empezando desde lo pequeño a lo más grande. Ya de por sí, que alguien venga a poner una oficina más y que compre una caja de seguridad y que haga la publicidad y que ponga a 2 o 3 personas a atenderte en una caja, ya genera empleo. Pero no, esa es la parte más chiquita del asunto. Se trata básicamente de la propuesta que nosotros estamos haciendo es de cambiar el entorno normativo que dificulta la aparición de banca extranjera en el Ecuador para que nuevamente suceda lo que ya mencioné hace un momento. Es decir, al haber más banca que se incorpora a la competencia nacional dentro del sector financiero, pues lógicamente surjan una serie de beneficios que son propios de la competencia. Primero, mejor servicio. Hay gente que se queja de la banca y dice que sí, que el banco tal no me atendió bien y que la tasa de interés es esto y que la tarjeta esto y aquello. Pues más banca mejora eso. Segundo, se traen capitales, pues van a traer capitales al país que le permitan a esos bancos funcionar. Y cuando aumenta el fondo de capital prestable en una sociedad, cae la tasa de interés. Es decir, digámoslo así, por el libre juego de la competencia, vamos a tener tasas de interés mucho más atractivas que permitan nuevamente bajar el costo de producción nacional, porque los empresarios se financian con dinero de la banca.
Entonces, si el dinero de la banca que necesitamos prestar para realizar empresas en el Ecuador cae, pues lógicamente nuevamente tenemos que el precio de la producción nacional disminuye y una vez más somos más competitivos y vamos a los mercados internacionales a triunfar y a traer más dólares. En línea directa, adicional, cuando se traen más capitales al país a través de poner más banca en el Ecuador, lo que hacemos es que nuevas líneas de financiamiento surjan para cosas que en este momento no tienen financiamiento. De repente, no sé, a José Andrade se le ocurre hacer un rascacielos, pero un rascacielos necesita, no sé, de 200 millones de dólares. ¿Y qué banco en el Ecuador te presta 200 millones de dólares? Si tuviésemos muchos más bancos acá, podríamos hacer o desarrollar proyectos que en este momento no tienen el capital necesario para llevarse adelante. Producto de más banca en el Ecuador, es decir, de cambiar el entorno normativo que nos dejó hace mucho tiempo otro gobierno que lamentablemente hizo que no solamente que la banca existente no se desarrollase más, sino que algunos bancos internacionales incluso se fueran, ya, si logramos cambiar eso, pues daremos lugar a esa sociedad que necesitamos. En este mismo instante, la gente habla del COVID, de la pandemia, de la recesión, de la falta de actividad económica, de la crisis en general. ¿Qué necesitan los ecuatorianos para salir adelante? Pues necesitan crédito, un crédito barato. Pero el crédito, mis amigos, es el resultado de que se cambien las condiciones preexistentes en el sector financiero. Y estas condiciones preexistentes debemos, digámoslo así, cambiarlas, trayendo más banca, pero para ello debemos eliminar aquello que entorpece la caída de la banca extranjera, que es ese esquema normativo que nos dejaron en gobiernos anteriores y que impide que nuevos capitales lleguen al país. Nada más beneficioso para el Ecuador que nuevos capitales vengan hacia acá. Y termino con esto. A la dolarización, y voy a utilizar las palabras de Pablo Lucio Paredes, quien fue mi profesor ya en el pasado, en la Politécnica, a la dolarización se la aprovecha, ¿ya? Y nosotros, que somos una economía dolarizada, debemos aprovechar a esta moneda fuerte de marca internacional para crear más banca. Es posible, podemos lograrlo. Y no solamente se trata de una discusión académica, sino que de llevar adelante estas reformas, las que estamos planteando en el foro, la situación del país cambiaría rotundamente y con ella vendría el empleo que los ecuatorianos están anhelando. Al final del camino, incluso hasta como de carambola, si hay empleo, hasta se reduce la criminalidad, porque hay crímenes en las calles, o hay violencia, o hay robos, precisamente porque hay alguno que al no encontrar oportunidades, pues, digámoslo así, toma la ruta que no debería tomar. Muchísimas gracias y quedo también atento a cualquier pregunta. Gracias, Joselo. En este momento le daremos inicio al foro de preguntas. Le voy a dar la palabra a Israel Vivanco, presidente del Club de Debate y Retórica de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, que nos ayudará a moderar esta sección. Israel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, ya noches casi, a todos los presentes, a los organizadores y panelistas. Bueno, antes que nada, Salesiana de Cuenca, creemos muy importante estos espacios, sobre todo donde se crea una cultura de debate, y por esto preguntas son fundamentalísimas para continuar con este foro. Desde el chat de Zoom nos realizan la siguiente pregunta para Pablo Lucio Paredes. Se cortó. Si quieres, Israel, mientras Israel está conectándose mejor, yo voy a tomar la pregunta que está ahí en el chat de Carlos Rivera, si les parece, sí, para ir avanzando. Sí, muy bien. Dice, ¿cuál es la viabilidad política y el timing de implementar propuestas liberales que son bien diseñadas pero políticamente poco populares, ¿no?
Creo que estamos todos conscientes de eso. Sin lugar a dudas, las propuestas socialistas son más llamativas porque te regalan cosas, porque no te dicen que la responsabilidad es del centro de la sociedad, etcétera, etcétera. No, todo eso lo sabemos. Sin embargo, quiero resaltar una cosa. La mayor parte de gente tiene en su vida diaria absolutamente conciencia de cuál es la manera de avanzar en la vida, que es en base al ahorro, la inversión, la productividad, etcétera. La gente también en su vida diaria está consciente del tema que yo toqué, digamos que son la bajísima productividad del Estado. La gente está consciente que va a un trámite público y hay exceso de empleados, que viene alguien a controlarle y los controles que vienen a hacerle no tienen ningún sentido ni ninguna utilidad, etcétera, etcétera. Es decir, la gente sí tiene conciencia de que la economía liberal, digamos de esa manera, es la que les guía en la vida diaria. Sin embargo, hay que ayudar a crear ese puente, digamos así, que es lo que todos aquí tratamos de hacer en el foro, ¿no es cierto? Que es crear ese puente entre las ideas que son válidas en la vida diaria, en la microeconomía, y que la gente tome conciencia que esas mismas ideas son válidas en la macroeconomía, es decir, a nivel del país, ¿no? Y que no crea que lo que es válido en la vida personal deja de ser válido a nivel, digamos, agregado, ¿no? Yo creo que ese puente es el gran desafío de tratar de crear de la conciencia que la gente tiene a la aplicación de políticas. Y ese es el desafío que tratamos de enfrentar. Israel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Israel, ¿estás ahí? ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, ahí sí. Sí. Ya, ok. Bueno, esta pregunta va para Pablo Lucio Paredes. ¿Cómo cree usted que se puede dar a conocer a las demás personas que dejen de tener una productividad? ¿Se escuchó? No, Israel, no te oímos. Israel, disculpa, en este te voy a ayudar. Ahora, a ver, voy a acercarme un poco más a la pregunta. Ya, ahora. Intentemos otra vez, dale, Israel. ¿Saben qué? Continúa. A ver, te ayudo. Bueno, aquí yo veo, si me preguntan qué hay ahí en la pestaña preguntas y respuestas, ahí hay algunas preguntas, entonces, ¿por qué no vamos, por ejemplo, José, entiendo que hay preguntas para ti, ¿por qué no chequeas ahí en la sección preguntas y respuestas y avanzas tú con esa pregunta que justamente se dirige a ti, José? Bueno, básicamente en el Ecuador hay mucho por hacer, o sea, empecemos por lo siguiente, ni siquiera tenemos los acuerdos que en otras sociedades vecinas se han dado, o sea, mientras Colombia, mientras Chile, mientras Perú han avanzado en la línea de los acuerdos comerciales, en el Ecuador dejamos uno, el más importante, tiempo atrás en la lista de los pendientes. Felizmente creo y probablemente durante el próximo gobierno se pueda avanzar en esa línea, en la línea de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Otro acuerdo comercial que está pendiente es el acuerdo con la Alianza del Pacífico. Ahora, lógicamente, un mercado de valores es necesario para financiar las actividades del sector empresarial y los proyectos que los emprendedores del Ecuador tienen, ¿ya? Y en la medida en que un mercado de valores está más desarrollado, pues se encontrarán fuentes de financiamientos aquellos que los necesiten. Lamentablemente, no hemos hecho la tarea en el pasado, es decir, no hicimos lo que en otras sociedades sucedió, modernizar nuestro sistema de pensiones, no logramos traer más banca al país, no logramos aprovechar la dolarización, no hicimos una reforma laboral que le permita al empresariado salir adelante. Es decir, todo lo dejamos pendiente. Y cuando todo se queda pendiente, el resultado es ni hay empleo, no hay mayores niveles de productividad, las empresas no se desarrollan y eventualmente los mercados de capitales para financiar a nuestro pequeño grupo de empresas, pues no se desarrollan. Entonces sí, es necesario mejorar todo lo que tiene que ver con el mercado de valores y hay algunas reformas específicas que hay que hacer en torno a eso, pero lógicamente en el fondo la probabilidad de que un mercado de valores crezca en el Ecuador tiene que ver directamente con la creación o con niveles más altos de crecimiento para la economía ecuatoriana. Si seguimos decreciendo, si seguimos en crisis,
pues los capitales no van a llegar al Ecuador y los mercados de valores tampoco se van a desarrollar como quisiéramos. Pero gracias, José. Si me permites, José, voy a contestar la pregunta que Israel estaba tratando de leernos, pero que no lo pudo, desgraciadamente, que era dirigida a mí, que dice, ¿cómo cree usted que se puede dar a conocer a las demás personas que dejen de tener una productividad negativa? En el sector privado es muy sencillo. Nadie en el sector privado, si es a título personal o empresarial, nadie deja que haya productividad negativa durante mucho tiempo. Puede suceder temporalmente, por supuesto, pero al final la persona y las empresas se dan cuenta que tienen que cambiar eso porque eso les genera menor calidad de vida y pérdidas empresariales. Entonces, en el sector privado no hay ningún problema. En el sector público, eso tiene que venir desde afuera. Porque el sector público, por su propia lógica, que vive de los recursos de los demás, recibe impuestos, etcétera, podría perfectamente vivir con productividad negativa, como de hecho sucede, simplemente cobrando impuestos a los demás, ¿no? Entonces tiene que haber una evaluación externa, ¿no? Y eso es el sistema, por ejemplo, de presupuestación cero, cuyo objetivo es justamente de decir y de evaluar tales actividades son negativas, tales actividades son positivas, estas se quedan, estas no se quedan. Entonces yo creo que es un tema que se circunscribe absolutamente al sector público, pero tiene que venir desde afuera, es decir, desde la sociedad, la obligación de esa evaluación de productividad en el Estado. Ese es mi comentario sobre esa pregunta. Gracias, doctor. Javier, aquí hay una pregunta de un estudiante de ingeniería ambiental que en realidad no está muy relacionada a los temas que hemos conversado, pero quizás tú nos puedas ayudar. Que la pregunta va así: ¿cuál sería la base para mantener una economía solvente en función del medio ambiente, manteniendo el equilibrio en el control del consumismo? Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, nuevamente hay una reflexión que habría que hacerse, ¿no? ¿En manos de quién dejamos las posibles soluciones? ¿En manos totalmente del Estado o en manos del sector privado como tal? Y yo creo que aquí el tema de la competencia, de los aumentos de productividad, de esa dinámica que justamente se genera con la apertura económica, y esto aquí lo tocó muy bien José, el tema de la apertura comercial, el tema de la apertura financiera, hace que al llegar a mercados donde cada vez se valora justamente la gestión que hagan los recursos las empresas, inclusive se valoran temas como también la forma en que tienen interacción los empresarios con los colaboradores, eso también le lleva a las empresas a ser más eficientes y a tener más cuidado en cuanto a las medidas de mitigación ambiental que puedan tener o en aplicar tecnologías de producción más limpia también. El espacio existe, pero a veces es muy complicado cuando esa máquina de producción más limpia tiene un arancel que no es adecuado justamente para rentabilizarla, o cuando no la puedo deducir de una mejor manera de impuesto a la renta. Entonces, yo creo que las soluciones van por ese lado. Y sí hay mayor conciencia hoy en día ambiental en el empresario, sobre todo en que se dedica quizás a hacer aquellas actividades que causan un mayor impacto. Ahora, es importante, toda actividad económica, absolutamente todo lo que el ser humano realiza, causa algún impacto en su entorno, a veces menor, a veces mayor. Lamentable es que a veces ha habido unas prioridades no adecuadas para el funcionamiento normal de la economía de parte de ciertos grupos que privilegian justamente eso sobre la eficiencia económica. Y aquí voy a tocar un caso que yo sé que es muy sensible para la provincia en la que ustedes están, para la SUAY, con todo este tema de las consultas populares. La actividad minera que alrededor del mundo es mayormente sostenible con el medio ambiente, que genera mayores planes de mitigación con el medio ambiente y que además genera una dinámica productiva muy interesante alrededor de las zonas donde se asienta, es la actividad minera a gran escala. La actividad minera que llevan empresas que aplican tecnología que justamente logra producir a gran escala y con los mejores resultados en torno también de temas ambientales. En cambio, aquella minería informal, que es la que se privilegia con aquellos grupos de poder que están detrás de aquello, son las que no generan ninguna mitigación en los temas ambientales. Y ojo que he tocado una actividad que es muy sensible justamente en ese aspecto. Pero yo sí creo que mucho está justamente en la dinámica de los mercados que finalmente termina generando una mayor productividad y una mayor inversión inclusive en las empresas para acceder a esas tecnologías más limpias. Pero todo lo demás tiene que irse destrabando. Inclusive la misma normativa ambiental que hoy en día es bastante engorrosa,
Una licencia ambiental a veces toma 3, 4, 7 años. He visto empresas que toman licencias ambientales y eso no puede ser. Y empresas que tienen todas las justificaciones del caso para que justamente tengan esos permisos. Entonces, por ahí va la respuesta. Realmente no es tampoco tan fácil de responderle. Hay muchas cosas que hay que revisar. Tiene muchas aristas, pero hay en todo caso una primera idea y aproximación a este problema. Gracias, Javier. Ahora, Joselo, en Facebook nos dejaron la siguiente pregunta. Colombia es un país que desde hace 9 años tiene un TLC con los Estados Unidos y hasta el día de hoy los productos colombianos no pueden competir con los estadounidenses. Por ejemplo, menciona la leche y la carne de cerdo. ¿Cómo arreglar este problema que tendríamos con nuestros ganaderos? Bueno, empecemos por mencionar algo. El auto que yo tengo estacionado aquí abajo de mi casa es un auto que trajeron a Ecuador desde Colombia y que se produce en Colombia a la mitad de precio, o que se obtiene en Colombia a la mitad de precio precisamente gracias a un acuerdo comercial. Hay detalles dentro del comercio internacional. No quiere decir que toda actividad que estamos realizando en este momento tenga que necesariamente salir adelante. O sea, si tú estás haciendo algo en lo cual no eres muy competitivo, para lo cual no tienes determinada ventaja comparativa o algún tipo de ventaja competitiva, de repente dentro del mercado internacional lo que te toca es migrar de actividad. Pero quiero ponerles a ustedes un ejemplo que suelo utilizar mucho. Probablemente algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Y tiene que ver con, imagínate, por ejemplo, que lográsemos, para mi ejemplo, ¿no?, traer baterías americanas al Ecuador y las pusiésemos a competir con las baterías que producimos en el Ecuador. Y las baterías americanas cuestan la mitad de lo que cuestan las baterías ecuatorianas. Pues listo, ¿qué es lo que sucedería en principio cuando el ecuatoriano compra aquella que vale la mitad? Pues se ahorraría $50, ¿ya? Y una de las claves del ahorro y de la prosperidad son, de hecho, precisamente el tema de captar y generar condiciones para el ahorro. Segundo, estos $50 que me sobrarían a mí me servirían para comprar una camisa, un pantalón, unas zapatillas, de tal manera que nuevos sectores de la economía tendrían mayor demanda y eventualmente estos nuevos sectores de la economía tendrían como resultado pues que captan más, solicitarían más gente para trabajar en esos sectores. Entonces, en este momento en que yo ya gasto solo 50 en el sector de baterías americanas y los otros 50 en pantalón, camisa y zapatillas, digámoslo así, en otros sectores, primero lo que estamos observando es que el dinero se democratiza, o sea, ya no queda atrapado en un solo sector, sino que queda distribuido en varios sectores. Aquellos que están a favor de la concentración de riqueza deberían estar, por tanto, a favor de un acuerdo comercial. ¿Qué más sucede con todo esto? O sea, en última instancia, si nosotros encontramos que el sector de las baterías ecuatorianas no puede, por X razón, incluso aunque importe maquinaria que le permita producir a más bajo costo, competir con el precio de la batería norteamericana, pues sencillamente lo último que podría suceder, y que de hecho sigue siendo una buena idea, es que aquel que vende baterías ecuatorianas llame al americano y le diga: mira, yo produje baterías durante 20 años en el Ecuador, tengo el know-how suficiente como para dedicarme a la distribución. ¿Qué tal si yo me vuelvo tu representante para el país? Ya, tú produces y yo comercializo. Entonces, hay oportunidades para todos, pero no solamente nos fijemos en aquellos sectores en los que directamente están pasando estas cosas, porque siempre hay oportunidad para cambiar, sino en los otros sectores que van a crecer dentro de la economía como resultado de ese ahorro realizado en la compra. Y ahorro que se da en un sinnúmero de ítems que da como resultado que al final del día estemos todos los ecuatorianos mucho mejor, comprando a más bajo precio, siendo víctimas, es decir, beneficiarios de la competencia, ¿ya?, y de la nueva competencia, y de la traída de nuevos capitales que en suma van a rodar por la economía. ¿Por qué? Porque la importación, por decirlo así, no se vende sola. O sea, si yo traigo pañales, o si traigo vehículos, o si traigo relojes, estos van a tener que venderse en el Ecuador y vamos a contratar carros que los trasladen de un lugar al otro, voy a tener que contratar locales, vendedores, hacer publicidad y dedicarme a hacer un sinnúmero de cosas. De repente hasta saco la canción acerca de los relojes para ponerla en el mercado. O sea, la importación genera empleo, ¿ya? Y yendo de nuevo hacia el origen de tu pregunta, tal vez no necesariamente debamos permanecer produciendo algo en lo que no estamos, digámoslo así, adecuadamente capacitados.
Pero esto de aquí no es algo que te cae del cielo y de un día para otro, chao, desapareció tu sector. No. O sea, es sencillo. Si ves que la venta de tu producto se reduce, pues migras a otra actividad. No es que desapareció tu terreno, sino que en lugar de vender, no sé, maíz, ahora vendes melón. Es sencillo. O sea, migras la actividad, pero digámoslo así, en un entorno de mayor competencia donde los resultados son mejores. Gracias, José. Javier, tenemos una pregunta sobre reforma laboral que dice, en el debate presidencial se habló sobre contratación laboral por horas. ¿Cuán factible es esta propuesta? Desde el punto, y gracias por la pregunta, desde el punto de vista, si se quiere, desde la técnica económica, de las necesidades que tiene el sector empresarial y también, lógicamente, los trabajadores, es totalmente viable. O sea, es cuestión de preguntarle a la gente si desearía tener un empleo, así sea de unas cuantas horas, o tener varios empleos con distinta carga horaria en diferentes lugares, a no estar haciendo nada, a no estar trabajando. O inclusive aquellos que tienen que realizar labores tal vez estudiantiles, todavía académicas, y que les permitiría un empleo por horas, también poder realizarlo. O sea, primero hay que preguntar lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Luego vienen los candados constitucionales. Y lamentablemente en la Constitución de Montecristi hay un impedimento de aquello. Lógicamente no hay que también, y pensar un poquito ya en el mediano y largo plazo, ¿no? Las propuestas están ahí, es lo que se necesita, es lo que se requiere. Y hay que también ir viendo la forma de cómo se destraba eso. Actualmente el último ministro de Trabajo ha implementado ciertas modalidades contractuales que de alguna forma le dan esa connotación. O sea, han visto por ahí el mecanismo legal para poder introducir que la gente trabaje no rígidamente las 6 horas al día, pero igual no es todavía lo deseable aquello. Y indudablemente en la medida de que se vaya generando una mejor dinámica laboral, que adaptemos un código de trabajo totalmente ya fuera de época, ante las nuevas realidades que hay en el mercado laboral, en la parte económica, con todas las nuevas tecnologías, en esa medida, por supuesto que se va a recuperar el empleo en el Ecuador. Pero es cuestión de ir aplicando las reformas y ir enfrentando todos esos desafíos. Y reformas que de cierta forma también van como en su conjunto. Aunque aquí podemos discrepar, hay algunos miembros del foro que dicen se pueden tomar independientemente, pero yo sí diría que es una pata con 5 mesas. O sea, lo ideal sería que la mesa tenga las 5 patas, estas 5 reformas que propone el foro. Pero lógicamente no hay que ponerse exquisito y tienen que ir llegando en la medida de lo posible lo más pronto que se pueda en el próximo gobierno ya, o tal vez en lo que queda esto, aunque yo le veo muy poca esperanza en estos últimos días, ¿no? Pero se puede lograr, indudablemente se puede lograr, y es eso que vamos a apuntar. Gracias. Muy bien, gracias, Javier. José, lo tenemos. Una última pregunta dirigida hacia ti. O sea, en realidad son varias preguntas relacionadas al tema de la internacionalización de la banca. Nos consultan si nos pudieras dar con mayor exactitud cuáles son aquellas reformas que hay que adoptar para atraer banca extranjera, y también preguntan si una de estas consiste en adoptar el marco de Basilea III. Bueno, en general hay que adoptar un marco normativo amigable con el sistema financiero internacional, pero cuando nosotros pensamos en esta reforma, en particular tomamos como norte el de la legislación financiera panameña. Para finales de los años 70, en Panamá se adoptó un marco normativo totalmente diferente al que ya existía en aquella nación, y pasaron de tener alrededor de 24 bancos a más de 80 en la actualidad. Hoy son uno de los sistemas financieros más potentes de la región, ¿ya? Y ellos supieron aprovechar la dolarización que tenían. Otra economía dolarizada que tenemos en la región es la de El Salvador, que tiene un sistema financiero, creo yo, un poco más integrado en comparación con el que tenemos nosotros en el Ecuador. Y en términos prácticos, lo que se trata es de simplificar la normativa, pero como esta respuesta requiere de algún detalle en particular, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, incluso con apoyo, de hecho, de Danilo Vélez, que es uno de los investigadores económicos del instituto, realizó pues una propuesta total, completa, integral, no solamente en el ámbito técnico-económico, sino en el ámbito normativo, legal, necesaria para adoptar este tipo de reformas. Lo pueden encontrar en nuestras páginas web.
en www.ieep.org.es. Ahí encontrarán información total sobre el proyecto de ley, ¿ya?, de integración financiera, y encontrarán no solamente los aspectos técnicos, económicos, sino aquella legislación y normativa que tiene que removerse en este momento, derogarse o sepultarse, ¿ya?, para poder traer mucha más banca al Ecuador. Muy bien, Joselo. Bueno, hemos llegado a la parte final de este evento. Le quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a todas las personas que nos han acompañado, a las instituciones que también han participado como aliadas estratégicas. Joselo, te cedo para que des unas palabras finales. Bueno, la verdad yo me siento muy contento por haber compartido estas reflexiones en este momento con ustedes, pero en particular por tener a lo mejor de la Academia de Cuenca en esta noche reunidas. Espero que no sea la primera vez que nos topamos todos juntos, que sigamos haciendo eventos. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un tanque de pensamiento liberal que promueve las reformas que consideramos adecuadas para que el país cambie, y nos encantaría llegar a cada uno de sus espacios y tener eventos, como bien anotó Pablo Lucio, físicos cuando se pueda, y mientras no, pues virtuales, porque hay que seguir debatiendo y reflexionando sobre las reformas que podrían hacer del Ecuador un país mucho más libre y mucho más próspero. En definitiva, no solo se trata de una discusión académica, sino de una discusión que tiene consecuencias en lo práctico y que apunta directamente a la creación de más empleo para que sus padres y ustedes que están en la universidad puedan el día de mañana ir al mercado laboral y sentirse a gusto con su país y no tener que emigrar. Muchísimas gracias, y nuevamente, Danilo, a ti por haber servido de vínculo, y a todos los amigos de las universidades de Cuenca que estuvieron aquí, y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Gracias, Pablo Lucio, gracias, Javier. Un abrazo a todos. Chao, chao.